¿Sabías que hay un tipo de bacteria con capacidad de eliminar la contaminación de nuestros acuíferos? Recientemente se ha identificado por primera vez esta bacteria en Europa. En los próximos años, gracias a ella, nuestras aguas subterráneas estarán más limpias. Te lo cuenta Ernest Marco Urrea, director de este proyecto de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona, un proyecto fruto de la colaboración empresa-universidad. Ernest, muchas gracias por recibir a las cámaras de Aquae Televisión. Explícanos en qué consiste vuestra investigación con las famosas bacterias. Bueno, pues nosotros estudiamos bacterias que utilizan contaminantes que son muy difíciles de ser eliminados en la naturaleza y que pueden utilizar estos contaminantes como fuente de energía y fuente de carbono para poder crecer o para poder respirar y para que los puedan transformar a compuestos que sean ambientalmente aceptables. Vosotros estáis trabajando con bacterias que se comen la contaminación y hay bacterias que lo hacen de forma accidental y hay bacterias que lo hacen porque además les alimenta. Explícanos un poquito este tipo de bacteria vuestra. Bueno, existen como dos mecanismos principales para poder eliminar contaminantes en el medio a partir de estas bacterias. Hay una vía que es la vía cometabólica, en la que hay ciertas bacterias que usan nutrientes que hay en estos lugares contaminados para crecer y liberan enzimas que accidentalmente pueden interactuar con estos contaminantes y los transforman en otras cosas. Pero en este caso estas bacterias no obtienen ningún beneficio de esta transformación. En cambio hay otras que usan una vía metabólica en la que estos contaminantes los usan para respirar o como fuente de carbono, y en la medida en que hay más contaminación, estas bacterias crecen más rápido, pero a la vez también detoxifican más rápidamente este lugar contaminado. Y si tienen un metabolismo muy estricto y solo pueden usar estos contaminantes para crecer, una vez el lugar está descontaminado, pues también desaparecerían estas bacterias, con lo cual parece que es como la vía preferible para hacer un tratamiento de bioremediación. ¿Qué peculiaridad tienen? O sea, ¿es la primera cepa que ahora tenemos en Europa? ¿Qué es lo que hace que sea tan especial la investigación? Bueno, esta bacteria que hemos cultivado es una bacteria del género de Halogenimonas, que son bacterias halorrespiradoras, que usan como fuente de energía para respirar moléculas que contienen átomos en su estructura. Entonces, estas moléculas acostumbran a ser disolventes clorados que se usan en la industria y que son tóxicos y cancerígenos. Esta cepa se identificó por primera vez hace 4 años en Estados Unidos, donde se han aislado 2 cepas, y esta es la primera vez que se cultiva en Europa. Esta cepa la aislamos de sedimentos de la desembocadura del río Besós y tiene la peculiaridad de que transforma estas moléculas, elimina los átomos de halógenos, los átomos de cloro, y lo transforma a moléculas que tienen menos cloro, que son más biodegradables y que son habitualmente menos tóxicas. Ahora mismo en este botecito que tenemos aquí, por ejemplo, hay bacterias, hay más de una, ¿no? Sí, aquí en realidad aquí hay varios billones de bacterias, pero a simple vista pues son invisibles porque no se pueden ver. Entonces, en este tipo de botellas que llamamos microcosmos es donde realizamos los experimentos cuando tomamos muestras de campo para detectar si hay actividad de este tipo de bacterias. Una vez identificamos que existen, las identificamos por técnicas moleculares, intentamos monitorear su crecimiento, y ahora estamos en una fase en la que estamos intentando escalar su producción de estas botellas tan pequeñas pues a reactores como este, que son de 5 litros, para ver si es factible su producción a gran escala y su posterior aplicación en aguas subterráneas contaminadas. Estamos trabajando en 2 líneas de investigación diferentes. Por un lado está este escalado, como decía antes, para poderlo luego producir y aplicar el inóculo en estas aguas subterráneas, y luego estamos desarrollando un cocultivo entre 2 bacterias. Una es esta bacteria de Halogenimonas y otra bacteria es del género de Halococoides. Lo interesante en este cocultivo es que la transformación de ciertos contaminantes
por parte de una de ellas, produce otra molécula que se acostumbra a acumular en el medio y que también es tóxica. Y este desecho lo usa la otra bacteria como fuente de energía para crecer y para respirar, y lo transforma a compuestos inocuos. ¿Estas bacterias se lo comen todo? No, estas bacterias tienen un metabolismo muy estricto y solo pueden respirar moléculas que tengan compuestos, que tengan átomos de cloro o de otros halógenos en su molécula. Entonces tienen un metabolismo muy estricto y eso a la vez también lo hace muy interesante desde un punto de vista evolutivo, ¿no? Porque estos contaminantes están presentes en el medio desde hace aproximadamente 100 años, ¿no? Y el hecho de que solo puedan respirarlos dan una idea de la capacidad que tienen los sistemas microbianos para poderse adaptar al medio. La novedad de este artículo es que hemos identificado y cultivado por primera vez en Europa una bacteria de este género. Estas bacterias de las respiradoras no son muy numerosas, y en este estudio lo que hacemos es, por un lado, identificar su presencia y monitorear su crecimiento, y también aplicamos técnicas de isótopos estables para estudiar qué patrón isotópico encontraríamos en un acuífero contaminado si la aplicáramos para poderlo descontaminar. Desde el punto de vista de la aplicación siempre hay como una jerarquía, y hay 3 niveles para la aplicación de tratamientos de bioremediación in situ. En primer lugar, lo que se hace es investigar si en el lugar contaminado existen bacterias que puedan transformar estos contaminantes a otros que sean ambientalmente aceptables y en un tiempo que sea aceptable también. Si esto es así, el tratamiento se llama atenuación natural monitorizada, y lo que haríamos sería simplemente a lo largo del tiempo monitorear la eliminación de estos contaminantes. En el caso de que existan las bacterias de interés, pero que la degradación se produzca muy lentamente, lo que se hace es un proceso de bioestimulación, que es introducir nutrientes o elementos que hagan que el acuífero tenga las condiciones idóneas para que esta velocidad de degradación sea más alta, y así poderlo eliminar en un tiempo aceptable. Y si no existen estas bacterias, se procede a un proceso de bioaumentación, que en este caso sí se introducen estas bacterias dentro del acuífero. ¿Podríamos decir que es la propia naturaleza la que nos está entregando herramientas biológicas para cuidarla? O sea, en nuestro caso es así. En nuestro caso lo que hacemos es intentar pescar bacterias en diferentes lugares donde pensamos que pueden crecer y que nos proporcionen enzimas que tengan capacidades novedosas para eliminar contaminantes que hasta ahora no pueden ser eliminados. Y obviamente los suelos son una fuente inagotable de microorganismos, ¿no? Gracias al desarrollo de las técnicas de secuenciación masiva de genes que se han desarrollado en los últimos 10 años, hoy en día sabemos que existen una diversidad microbiana enorme en estos lugares, y cuando hay un episodio de contaminación, esta diversidad microbiana acostumbra a disminuir, y hay bacterias que en esta situación pueden ver una ventaja competitiva si desarrollan la capacidad de utilizar estos compuestos tóxicos como fuente de energía. Entonces, mediante mutaciones o mediante transferencia de genes con otras bacterias, pueden llegar a desarrollar esta capacidad. ¿Cómo pensáis escalar el proyecto? ¿Cómo pensáis producir más bacterias, digamos? Bueno, pues el primer paso es, como decía, pasar de estas botellas a reactores que son un poco más grandes. Aquí estudiamos diferentes parámetros, estudiamos cuál es el consumo que tiene de fuente de carbono, cuál es la densidad celular que obtenemos, en qué tiempo, y estos datos nos permiten posteriormente extrapolarlo a qué resultados obtendríamos en reactores de un tamaño superior. Entonces, hay estudios que indican cuál ha de ser la concentración de estas células en estos acuíferos para que se lleve a cabo un proceso de descontaminación de forma satisfactoria.
Entonces, sabiendo el lugar donde lo quieres añadir y sabiendo la densidad celular que podemos obtener en estos reactores, pues te permite saber si el proceso de bioremediación se llevaría a cabo de forma favorable o no. Otra línea de investigación en la que trabajamos es intentar aislar esta bacteria del consorcio microbiano en el que vive. Y el hecho de aislarlo nos permitiría posteriormente secuenciar su genoma. El hecho de secuenciar su genoma nos aporta información muy relevante, como por ejemplo qué genes tiene esta bacteria que pueden producir ciertas enzimas que están implicadas en la transformación de estos contaminantes. ¿Esto por qué nos interesa? Porque si sabemos qué genes están implicados en estas enzimas, estos genes los podemos utilizar posteriormente como biomarcadores en los lugares contaminados. Es decir, podemos ir a un lugar que está contaminado, tomar muestra, extraer su ADN y mediante técnicas moleculares ver si este gen está presente o no. Si está presente nos indicaría que posiblemente hay bacterias que ya están utilizando este contaminante para crecer y por lo tanto lo están transformando. ¿Cuáles son los contaminantes más difíciles de limpiar a día de hoy? Bueno, pues los contaminantes más difíciles de eliminar son los compuestos halogenados, sobre todo los compuestos que tienen átomos de cloro y átomos de fósforo. Estos últimos son realmente un reto desde el punto de vista microbiológico porque el enlace carbono-fósforo es uno de los enlaces más fuertes que existen en la naturaleza y por lo tanto no hay todavía enzimas que sean capaces de romper Pero este pongámosle enlace. nombre y apellido, ¿de qué estamos hablando? Pues por ejemplo muchos compuestos que se utilizan en herbicidas o compuestos que se usan en ciertos antibióticos, por ejemplo, que contienen también fósforo. O sea, estos compuestos, una vez los consumimos nosotros, nuestro metabolismo lo transforma en otras moléculas, pero hay una parte que no es metabolizada y que las excretamos por la orina o por las heces. De ahí van a las depuradoras y en las depuradoras las bacterias que existen están diseñadas para eliminar materia orgánica, pero no para eliminar este tipo de contaminantes. Y de ahí pues ya luego se liberan a un río o donde sea. Y ahí pues permanecen y se acumulan hasta que haya alguna bacteria o algún mecanismo abiótico que permita transformarla a algo diferente a lo que es inicialmente. ¿Sois conscientes de la innovación que habéis producido? O sea, esto sí que consideramos que es una innovación. Aquí la limitación que tenemos es a la hora de poder dar el salto y poderlo aplicar a nivel industrial, ¿no? O que hayan empresas en que se atrevan a poder utilizar esta tecnología. Actualmente en España la principal técnica para poder descontaminar suelos son técnicas físico-químicas, sobre todo lo que se llama el bombeo de estas aguas y el tratamiento posterior. El problema de estos tratamientos es que por un lado son muy caros y que luego siempre queda un remanente de contaminante adherido en los poros, que con el tiempo vuelve de nuevo al acuífero. Entonces, con estos sistemas biológicos, por un lado son técnicas mucho más baratas, también se pueden adaptar pues si también se está llevando a cabo otro proceso diferente. Pues lo interesante es que en la medida en que haya contaminación, estas bacterias van a continuar creciendo y transformándolo a algo que no sea tóxico. Y esta tecnología sí que se está utilizando en centenares de lugares contaminados en Canadá y en Estados Unidos, pero en nuestro país es excepcional los casos en los que se ha utilizado. Esta también es una ventaja que tienen los tratamientos in situ, que no hay que bombear el agua y por lo tanto no expones a los trabajadores o a la población que vive alrededor a esta contaminación. Simplemente se introducen los microorganismos dentro de los pozos y a lo largo del tiempo se hace un seguimiento de cómo evoluciona esta contaminación. Bueno, desde el inicio detectamos que este era uno de los retos que existen desde un punto de vista ambiental y por esto también de aquí venía nuestro interés en poder encontrar cepas que fueran capaces de realizar esta función.
Desde hace aproximadamente medio año estamos trabajando con una empresa en el marco de un doctorado industrial de la Generalitat de Cataluña y dentro de este convenio de colaboración estamos viendo la forma de poder aplicar estas tecnologías de bioremediación en emplazamientos, en suelos que están contaminados por varios organoclorados. Tras la repercusión famosa de vuestro artículo, que os llamaron a la puerta, ¿cómo fue el día después de la publicación? Bueno, pues la publicación de este artículo lo que ha conseguido es captar el interés de muchas empresas que se dedican a la remediación de acuíferos y de aguas hacia la investigación que hacemos en la universidad, y ha permitido también que en algunos casos firmemos convenios de colaboración para poder aplicar esto que hacemos en el laboratorio pues en condiciones de campo para solucionar un problema real, que es el de la contaminación de acuíferos por organoclorados. ¿Cuándo veremos los avances de estas colaboraciones? Pues yo creo que en los próximos 2 o 3 años, que hemos empezado muy recientemente. ¿Y de momento con éxito? Bueno, de momento estamos caracterizando los acuíferos para comprobar si existen estas bacterias de forma natural en estas aguas y si existen, en qué las transforman, y ver cuál es la mejor estrategia, si es simplemente monitorear el acuífero y dejar que estas bacterias autóctonas que están viviendo ahí pues hagan el trabajo, o bien si es necesario añadir algún tipo de nutriente para favorecer su crecimiento, o bien si directamente tenemos que aplicar este tipo de bacterias que hemos conseguido en el laboratorio en estas aguas. La universidad y la empresa ya de forma natural empecéis a colaborar, ¿no? Primero parecía que en los últimos años se realizaban muchas alianzas, pero todavía no se llegaba al nivel pues, americano, ¿no? Donde realmente empresa-universidad sí que están muy acostumbrados a colaborar. Digamos que ya hay una tradición de colaboración. No, yo creo que no hay una tradición de colaboración y es una brecha que hay que intentar cerrar. Hace poco tiempo, hace unos meses, se celebró en la Universidad Autónoma de Barcelona un encuentro entre el sector de la remediación de suelos y el mundo académico, que fue muy interesante porque permitió tener un diálogo entre estos dos ámbitos. Y ahí lo que se manifestó muy claramente es que había un desconocimiento recíproco entre lo que se hacía en la universidad, que muchas veces son técnicas muy novedosas y muy fácilmente aplicables por esas empresas, y cuáles eran los retos, por otro lado, y los principales problemas que encontraban estas empresas en casos reales, ¿no? de contaminación. Claro, porque supongo que la universidad siempre está interesada en publicar en revistas científicas que no leen los empresarios, con lo cual para ellos también, para las empresas o para startups y demás, es difícil estar al tanto de vuestras evoluciones. No sé si hay algún medio, sí, el contacto vino después. Yo supongo que la noticia que sacó El Economista, creo que fue la que hizo que las empresas os llamaran, ¿no? Bueno, fueron varios medios que se interesaron, fue la televisión autonómica, fue TV3, salió en El Periódico, salió en varios medios de comunicación. Y sí que es cierto que hay que buscar a veces un equilibrio entre los intereses académicos de intentar publicar en revistas que estén muy bien situadas, pero a la vez que esto que uno investiga pueda tener una repercusión y que pueda plantear soluciones a problemas que tiene actualmente la sociedad, es decir, que tenga una aplicación. Pues muchas gracias. Desde Acue Televisión seguiremos muy al tanto de las novedades que tengáis. Muchas gracias.